A continuación, mesa moderada por la doctora Gladys Rebac de la Universidad del Noreste. Bueno, chicos, buenas tardes, buenos días nuevamente para los amigos de Ecuador, para los amigos de Argentina. Muchísimas gracias por las ponencias, estuvieron muy interesantes. Así que muchísimas gracias una vez más por participar a los hermanos de Ecuador, a los amigos de Argentina. Fue una jornada muy fructífera, muy interesante. Y ahora vamos a comenzar con la parte final de esta hermosa jornada, que consiste en una mesa redonda, donde cada uno de ustedes van a responder una serie de preguntas que hicieron los participantes. Vamos a seguir con el mismo orden que tuvimos hoy en las ponencias. Entonces, vamos a iniciar con Rommel Betancourt. Te voy a pasar algunas preguntas que hicieron o algunas consideraciones que hicieron los participantes, como por ejemplo una de ellas dice, ¿cómo transmitir la importancia de consumir alimentos sanos y faenados en centros de faenamiento autorizados? Si podés contestar, por favor. Muchísimas gracias nuevamente, Gladys. Gracias a todos ustedes, sobre todo a quienes han dado el tiempo esta mañana de acompañarnos en las cuartas jornadas. Es una pregunta muy buena, digamos así, puesto que ese es un gran reto, miren ustedes, tanto de las autoridades de vigilancia y control, como también de todos quienes estamos inmersos en el mundo de la carne. Definitivamente es una cuestión de educar al consumidor, considero personalmente. ¿Cómo educamos al consumidor para que éste elija productos seguros, productos primarios con valor agregado, es decir, certificados? A lo largo de las excelentes ponencias que hemos escuchado esta mañana, vemos que definitivamente el consumidor, por un lado, sobre todo en aquellos mercados de destino que están un poco más maduros, si cabe el término, que sí lo exigen, ¿verdad? Pensemos un poco en Ecuador, donde todavía no vemos la diferencia de un corte de carne que venga de una res, a su vez que esta venga o que tenga certificaciones de buenas prácticas agropecuarias o sus centros de beneficios, sus centros de empanamiento, tengan, ¿no es cierto?, un sistema de gestión de calidad como es un sello en el caso ecuatoriano, matadero bajo inspección oficial. De nuestro lado, estamos haciendo muchísimo trabajo mediante redes sociales de mayor impacto, de tal manera que podamos llegar hacia, sobre todo esos consumidores jóvenes que usan mucho las redes, ¿cierto? Estos millennials que están transformando los hábitos de consumo. Nosotros, quienes estamos más viejitos, un poco más complejo, ¿verdad? También estamos usando, más usando en el buen sentido, ¿verdad? Estamos en una coyuntura muy interesante con ciertos medios de comunicación que nos están ayudando de alguna manera a difundir el tema. Pero ahí viene la invitación cordial a ustedes también, a todos quienes están inmersos, que tienen los centros de entrenamiento, que tienen estos sellos, para poder imprimirlo. Es posible imprimirlo en una funda, tenerlo en un rótulo, ¿cierto? De tal manera que eso, en una etiqueta, de tal manera que poco a poco los consumidores incluso nos preguntan, ¿qué significa esto de Mario? ¿Qué quiere decir este sello que está aquí? Lo tienen en el rótulo, está en la funda, está en la etiqueta, y nosotros también irlo educando. Eso básicamente, mi estimada Gladys, espero haber podido responder la pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, y me consta porque cuando fuimos a visitarlos vimos el trabajo que hacían y la verdad que es muy meritorio. Y tengo dos preguntas más y que te la voy a hacer en una. Por un lado preguntan, ¿cuál es el reglamento de BPA para ganados de engorde y cómo motivar las BPA en los pequeños y medianos productores de carne? Creo que está bastante contestado con lo que dijiste anteriormente, ¿no? Que es la Sí, motivación. perdón, claro que sí, exactamente, ¿no es cierto? ¿Cómo motivar?
Bueno, también desde el lado productor nosotros hemos trabajado con algunos incentivos, ¿cierto? El productor lo que generalmente nos va a decir, bueno, si aplico un sistema de gestión de calidad, en este caso en campo, ¿cuál va a ser el incentivo de tener yo una BPA? Finalmente hay un esfuerzo detrás de ello, que digamos, la inocuidad alimentaria es innegociable, es única, entonces no debería haber mayor esfuerzo en ello, pero sí el hecho de ya obtener una certificación por más gratuita que sea. Entonces aquí viene otro reto, ¿verdad? Uno, el productor, y me corrigen por favor los productores que están acompañándonos esta mañana, es que el consumidor escoja mi producto. Entonces viene por ahí también nuevamente la educación al consumidor. Pero mientras eso pasa, y cambiar un hábito de consumo no es tarea fácil, entonces nosotros hemos venido trabajando con nuestros laboratorios de tal manera que estén exonerados de los costos de análisis de suelo, de agua, de residualidad, de contaminantes, sobre todo a pequeños productores asociados. De tal manera que ese es un incentivo. Otro puede ser, por ejemplo, el hecho de que el Ban Ecuador, actualmente tenemos una especie de convenio con Ban Ecuador, es decir, hay créditos especiales para aquellos productores que deseen implementar y certificar, ¿no es cierto? Eso puede ser un buen incentivo que los ayude y los motive también a estar presentes. El otro que decíamos, pueden usar el sello BPA en sus fincas, básicamente sería en fincas y en nuestra base de datos en la que nosotros ponemos a disposición de, en este caso, cadenas comerciales para incentivarles a que busquen este tipo de productores. Y la otra pregunta, ¿verdad? Sobre la norma, digamos, la reglamentación de BPA de engorda. Tenemos nosotros la resolución 217, se llama así, está en nuestra página web, de 23 de octubre de 2012, la que versa sobre, es la guía de buenas prácticas pecuarias de producción en general de ganado. La 217 viene a leche, la 224 es de bovino, de producción de bovinos, de 2016, 20 de octubre de 2016, de tal manera que en esta se pueden basar los productores para poder lograr la certificación. Gracias, Gladys. Muchas gracias, muy amable. Martín, ¿cómo podemos potenciar la cadena de cárnicos desde la Amazonía ecuatoriana, dinamizar la economía y al mismo tiempo fortalecer la lucha contra el cambio climático y alcanzar el desarrollo sostenible? Y te hago ya la próxima, ¿sí? Entonces hacemos una sola respuesta. La rentabilidad entre la carne de cuy, cerdo y la de res, ¿cuál proyecto más viable en la localidad del cantón Rumiñahui? Ay, perdón por no saber. Tranquila, tranquila, Gladys. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, respondiendo un poquito, hay que, en el caso de la Amazonía ecuatoriana, la industria cárnica, la cadena de cárnicos, tiene algunas características importantes que son particulares de la industria aquí en la Amazonía, ¿no? El tema del pastoreo de alzogueo, que consiste en un sistema de amarrar los animales con una soga en el área determinada de pasto, donde permanecen confinados, una manera de confinamiento de los animales. La comercialización se la realiza, digamos que al 100% a través de intermediarios. Los métodos reproductivos utilizados en la Amazonía son principalmente la monta natural. No existe una estacionalidad reproductiva. En cuanto a cómo están asociados o organizados los comerciantes o los productores, los ganaderos de cría presentan un nivel de asociación de alrededor del 40 y 45%. Y no obstante de esto, el poder de negociación de las organizaciones en cualquier orientación, sean asociados o no, desde el punto de vista productivo es bajo. Los sistemas de producción cárnica también, como otra característica, se desarrollan en un entorno frágil, diría yo, en la Amazonía, en condiciones extremas por el tema climático principalmente, con un desempeño económico productivo no tan eficiente para las ganaderías familiares que la practican, que son en su mayoría, ¿no? Esto como conclusión da que en el sistema de manejo de ganadero bovinos en la Amazonía, se debe mejorar la eficiencia económica productiva principalmente y
primeramente, digamos. Ese es el paso inicial, ¿no? Pienso que a través de un modelo de gestión y ordenamiento territorial, como lo dije anteriormente en mi intervención, que considere las capacidades del ecosistema y del entorno puede ser una muy buena solución en términos generales. En este sentido, la localización de los sistemas productivos en superficies aptas para la ganadería, que las pendientes son menores, y también puede ser una solución al aplicar alternativas tecnológicas apropiadas que pueden llegar a ser muy relevantes, ¿no? Actualmente los ganaderos, de lo que sabemos de la industria, no cuentan con un sistema de acompañamiento de parte de las organizaciones, los organismos del Estado, que les permita transitar hacia sistemas de producción sostenibles. Entonces, antes de pensar en el tema climático, primero tienen que establecerse políticas adecuadas y también el acompañamiento estatal, que es muy importante. Luego, la segunda pregunta, me decías de la rentabilidad entre la carne de cuy, de cerdo y de res. Bueno, la rentabilidad en tal o cual tipo de carne depende mucho en qué sección de la cadena te ubiques, ¿no? Hoy por hoy, la mayor parte de la rentabilidad sigue siendo para los intermediarios o los introductores. Quienes se ubican en las actividades desde la compra de ganado en pie, pasando por el inmediato faenamiento hasta el expendio en canales o en cuartos. Según nuestro estudio, nuestra experiencia en la empresa, en esta sección se concentra alrededor del 60%, sin temor a equivocarme, del valor agregado de la carne, tanto de cerdo como de res. Ahora, el mercado de cuy también es importante en la economía en Rumiñahui, pero funciona de manera diferente. Ya que por lo general es una sola persona o una sola familia la que cría, faena, procesa, cocina y vende al consumidor final. Entonces, definir qué proyecto es más viable, pienso que todos son viables. Todo depende del modelo que se maneje y el tipo de tecnificación que se implemente también. Estamos evidenciando mucho la integración vertical. Esto es muy importante, que bueno, no es más que el participar, por ejemplo, el ganadero ya en el faenamiento y en el expendio de canales en cuartos, sin la intervención de intermediarios, de productores e incluso ganaderos o grupos de ganaderos, como vemos la Sogan, por ejemplo, que llegan hasta ser dueños de restaurantes o tercenas, donde se comercializa ya su propia carne. De todas maneras, la innovación, diría yo, el acceso a la información, las tecnologías, los nuevos hallazgos, han facilitado no solo la integración vertical, como se mencionó, sino también al aparecimiento de nuevas oportunidades para los actores dentro de la industria cárnica. Muy bien, muchísimas gracias. Valentino, tengo aquí unas consultas. ¿Cuál es la importancia de sales minerales en la calidad de carne y cuál es el punto de quiebre o categoría para tomar la decisión de realizar un destete hiperprecoz? Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta de la importancia de las sales minerales, es sumamente importante poder cubrir todos los requerimientos, ya sea de proteína, de energía y de fibra, digamos, en una dieta, en un encierre o bueno, donde aplique, digamos. Y es sumamente importante poder cubrir no solo esos requerimientos, sino los requerimientos de minerales y de vitaminas. Digamos, cuando hablamos de minerales, hablamos de macrominerales, de microminerales y de vitaminas, y todo esto, digamos, son cofactores para el animal muy importantes, digamos, para poder sostener su metabolismo, tanto de mantenimiento como de crecimiento o de engorde, y de esta forma nosotros contribuimos, digamos, al bienestar animal, digamos, también con cofactores antioxidantes, digamos, contribuimos, digamos, a lo que es, digamos, el bienestar animal, digamos. Y en cuanto a la segunda pregunta, si usted es un productor, digamos, que es la primera vez que está pensando, digamos, en hacer un destete hiperprecoz, sin lugar a dudas, digamos, la categoría donde mayor impacto va a tener, digamos, es en la vaca de primer parto o la vaca que va a su segundo servicio. ¿Por qué? Porque esa vaca está todavía creciendo, tiene la responsabilidad de volver a preñarse para volver a generar un ternero y a su vez está criando un ternero, digamos. Entonces, el poder cortar la lactancia, digamos, en esa categoría tiene un gran impacto, principalmente, digamos, para la vaca, para poder volver que pueda volver a gestar un ternero,
ahí es donde también me gusta hablar de un concepto, digamos, donde las vacas o los vientres, digamos, generan unidades, digamos, y la responsabilidad de criar los terneros pasa en manos del productor, digamos, es un paradigma, digamos, que por ahí es importante resaltarlo. Y bueno, después todo lo que tiene que ver, digamos, con las vacas, si desde el punto de vista de un ordenamiento de servicios o del ordenamiento de rodeos, si, si quiero adelantar o quiero trabajar sobre el cuerpo y la cola de mi aparición para poder adelantarlos hacia el año siguiente, también va a tener un impacto importante, digamos, para el año siguiente. Y obviamente todas las categorías, digamos, las que nosotros denominamos aquí cuto, creando su último ternero, al poder sacarle, digamos, el ternero, esa vaca, como lo mencionaba, digamos, pasa a ganar 600, 700 gramos por día con la misma oferta forrajera, y nos permite, digamos, que ese animal, digamos, adquiera otro valor distinto para el momento de la venta. No sé si pude responder la Sí, pregunta. sí, perfecto. Muchas gracias. Jorge, nos preguntan, ¿cuál es la grasa subcutánea ideal para enviar un animal al frigorífico? ¿Qué impacto tiene el área de ojo de vista en los rendimientos? Creo que eso lo dijiste en tu presentación, pero si podés agregar algo. Y otra pregunta es, ¿cómo se puede certificar por ecografías la calidad de carnes antes de enviar un animal a faena? Activa tu micrófono, por favor, Jorge. Bien, ¿me escuchan ahora? Sí, perdón. Bueno, escuchando el escenario de los expositores sobre la situación política de la carne en Ecuador, en la Amazonía, qué pasa con la intermediación, es un tema tremendamente difícil. Indudablemente, como en distintas partes del mundo y en Latinoamérica, prima la subjetividad. Y la subjetividad depende de la conciencia. Y lo que realmente deberíamos hacer es ser una tipificación objetiva que es independiente de la conciencia. El ítem más importante de todo es el peso vivo, y para eso tenemos una balanza. Si los 10 expositores que estamos aquí pasan 2 animales y decimos cuánto pesa cada uno a lo que le parece, yo le puedo asegurar que los 10 le erramos y llevamos a la balanza y decimos pesó 368. Con la ecografía pasa exactamente lo mismo. La gran revolución en el mundo moderno, la tecnología de mayor impacto, es la imagen. Gracias a la imagen podemos decir de que Jorge tiene un cálculo en la vesícula, que fulano tiene la válvula mitral rota, que fulano tiene un pólipo en el intestino, gracias a una imagen. La imagen es la que nos devuelve y la que nos da un diagnóstico, y gracias al diagnóstico podemos dar una lectura de todo el desarrollo. Pues bien, hay que ver la demanda y hay que ver los mercados. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, que he tenido la oportunidad de estar en Santa Cruz de la Sierra. La medición real de la grasa subcutánea, tendríamos que hablar para Ecuador en 6 milímetros de grasa. 6 milímetros de grasa, 7 milímetros de grasa de cobertura sería la grasa ideal. Como dijo Daniel, cuando presentó la media res, no que vaya con exceso de grasa, porque la grasa tiene 2 impactos muy grandes, que cuesta ponerla, cuesta plata ponerla. Tenemos que comprar comida, y la plata al final es que el carnicero compra a pesos argentinos a 420 pesos la media, y de pronto, si viene con mucha grasa de cobertura, termina tirando dentro de la lata de la carnicería 30 kilos, 32 kilos, que no sabe qué hacer. Entonces la grasa ideal es 6, 7 milímetros, y tiene un impacto tan grande en el tiempo de engorde del animal dentro de los corrales de confinamiento. Y lo bueno es que cuando venga el comprador, cuando venga el intermediario, que es como cuando nos vienen a comprar el auto, que dice, tenés rayado el espejo, tenés una goma más gastada,
acá podemos, gracias a una ecografía, decirle que el animal responde a las características que el mercado quiere. Eso es gracias a cobertura. Cuando hablamos de área de ojo de bife, animales de igual biotipo, animales de igual grasa, el que tenga más área de ojo de bife va a tener mayor rendimiento de la canal, mayor rendimiento. Y el gran impacto es el tema del marmoreo, la grasa intramuscular. Rommel, el ingeniero, hablaba de las certificaciones. Hoy podemos, a través de un iPad, una tablet y una sonda con sistema wireless, Bluetooth, que va conectada, que no tenemos que andar, Gladys, con la orquesta que andábamos nosotros en Corrientes, con esos aparatos grandes que había que... Bueno, hoy con un iPad y como decían, con los sistemas modernos de un iPhone, un Samsung, un móvil, podemos dar un diagnóstico de certificación de calidad de carne. Entonces, la certificación de calidad de carne de la canal, de la carcasa, es decir, yo puedo hacer una ecografía y puedo decir adentro si tiene 1% de grasa, 5%, 7%. Entonces, si tiene 1%, puedo vender la media res como tal. Y si tiene alto marmoreo, la puedo despostar y la puedo vender como carne gourmet o carne prime o lo que fuere. O sea, eso es el gran impacto que tiene el diagnóstico por imágenes. Vamos a ir haciendo más cortito porque estamos quedándonos sin tiempo y me gustaría que todos pudiéramos hablar un poquito, ¿sí? Estefanía, tenés varias preguntas, pero bueno, una de ellas es, por ejemplo, la implementación de POEs en planta de faenamiento, que tendríamos que tomarnos una mañana entera, y otra que podría ser para ti es las certificaciones a futuro en plantas cárnicas que aporten competitividad. Lo que les voy a pedir es que seamos concisos porque estamos quedándonos sin tiempo, ¿sí? Buenos días, muchísimas gracias Gladys, gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Pues bien, en nuestra realidad nacional existen algunas certificaciones internas que tenemos que empezar a implementar como un reto, tales así como la certificación Mavio, de lo que se ha estado conversando en esta mañana. Sin embargo, a nivel internacional, el hecho de que hayamos tenido un cambio normativo en el 2020 en Códex Alimentarios nos está planteando el reto de que la gente que está trabajando en el rubro cárnico empiece a plantearse como meta la implementación de GFSIs, es decir, iniciativas globalmente aceptadas que nos permitan garantizar calidad, inocuidad, autenticidad y legalidad de producto. Y a esto está vinculado el mundo cárnico. Por ejemplo, les comento, nosotros internamente estamos haciendo en el Centro de Faenamiento ya esta cadena, trabajando con la parte de buenas prácticas de manufactura, con la parte HACCP, ascendiendo a los criterios de ISO 22000. Nuestro objetivo es llegar a FSC 22000. Todo esto basado en el tema de procedimientos operativos estandarizados y procedimientos operativos estandarizados de sanitización, que era tu otra pregunta. Aquí esto no es ningún misterio. Aquí se necesita implementar cosas en la parte teórica, aplicar la parte práctica, cambiar la cultura tanto del consumidor como del colaborador. Hacia eso es lo que nos estamos girando en este momento dentro de la industria cárnica y sus derivados. Muy bien, muchas gracias por eso. Siempre el consumidor es el que tiene que demandar. Juan, ¿qué impacto tiene en la industria de los... Muchas gracias, perdón, Estefanía, muy amable. Juan, ¿qué impacto tiene en la industria de los subproductos la gran expansión que actualmente tiene la industria de pet food? ¿Y cuáles son las nuevas tendencias o tecnologías que hoy en día asoman en la industria del rendering? Bueno, Gladys, gracias por las preguntas, que son muy interesantes. Por un lado, nuestra industria acompaña el crecimiento que ha tenido a nivel mundial y a nivel regional lo que es la elaboración de alimentos para mascotas o pet food. Ha habido un cambio de paradigma por el cual la mascota pasó de ser un accesorio, un animal de compañía, a ser casi un miembro de la familia. Entonces, los consumidores requieren más calidad en la alimentación de sus mascotas. ¿Qué significa esto? Hay más competencia, hay más fábricas, y eso se traduce en dos cosas para nosotros. Por un lado, hay que cubrir esa demanda, o sea, hay mayor requerimiento de la materia prima que nosotros fabricamos, y por otro lado, esa materia prima debe ser cubierta, pero con un alto estándar de calidad. Al haber más competitividad en la industria de los alimentos para mascotas, hay más requisitos que cumplir en cuanto a uniformidad de las
cualidades físico-químicas de esa materia prima, una garantía total de la inocuidad alimentaria, y aparte de eso, todos nuestros procesos deben ser totalmente cubiertos por una trazabilidad. Y bueno, certificado, por supuesto. Correcto, ¿no? Correcto, así mismo. Y bueno, en cambio las tendencias y las nuevas tecnologías que hay en nuestro rubro tienen que ver con la aplicación de tecnología en los procesos productivos. Con eso nos referimos a la automatización de los procesos. Es casi regla general en la industria que actualmente se usan digestores continuos que permiten un flujo uniforme de producción y un control de la producción al cual se le puede agregar automatización. Aparte de eso, las plantas de rendering tienen que incorporar tecnología en lo que es el tratamiento de efluentes y de emisiones atmosféricas. Eso implica ir siempre innovando en cuanto al uso de aerocondensadores, equipos de tratamiento de vapores que eliminen, digamos, esas situaciones indeseables que pueden ser, por ejemplo, la emisión de malos olores al medio ambiente. Muy bien, muchas gracias. Y Daniel, para ir terminando, ¿qué te parece? Nos preguntan algo sobre packaging, qué beneficios o no le darías al envasado al vacío en cortes de carne y qué factibilidad o qué, desde el punto de vista económico, el beneficio o no de hacer el envasado al vacío. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí. ¿Me iba a decir algo más? Perdón. No, adelante, por favor, Daniel. Ok. Bueno, sobre el envasado al vacío, sí, hay muchos beneficios. Primero, la durabilidad del producto. Podemos prolongar la vida útil del producto. Segundo, en la parte económica, hay un poquito más de gasto, pero le da ese valor agregado el envasado al vacío. Puede subir el valor también de venta, el precio de venta, ya que el proceso de maduración de la carne te da ese valor agregado y te deja un poco más de margen económico como para subir el precio de venta. Luego decía algo sobre los tips, ¿no? Para recomendaciones, más que tips son recomendaciones directamente. No hay tips, hay reglas a seguir. Una es la higiene. La higiene es si tenés un lugar chico, es una carnicería, aconsejo hacer un lugar, un espacio físico únicamente dedicado para el envasado al vacío. Si es posible, en la despostada ya pasarlo directamente al envasado al vacío. Eso es una forma de cuidar el producto. Sí, y podríamos agregar que mucha gente cree que el envasado al vacío mejora la calidad inicial y en realidad tiene que tener muy buena calidad higiénica esa carne y realmente el envasado al vacío se completa con un buen termo contraído también. Entonces es un sistema de empaque muy bueno, pero hay que partir de una materia prima de calidad sanitaria. Muchas veces a lo mejor un animal que no tiene la terneza apropiada, con el vacío nosotros mejoramos esa terneza y bueno, como vos decías, prolongar su vida, su periodo de aptitud o vida útil. Bueno chicos, la verdad que fue un placer, no tenemos más tiempo, me hubiera encantado seguir hablando con ustedes, a los amigos de Ecuador que hace tanto que no nos vemos, a la gente de acá, algunos conocí hoy, a otros ya nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces, como para ir finalizando, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado, muchísimas gracias. Daniel, si podés apagar, gracias. A los disertantes, muchísimas gracias. A los auspiciantes, muchísimas gracias. A Red Alimentaria, a ese equipo fantástico que tiene de gente, que es un ejército de gente trabajando. A los chicos de Enfoco, de imágenes y sonido, que la verdad que nos tienen mucha paciencia. Y bueno, a todos en general, muchísimas gracias por participar, a los que estuvieron aguantando tanto tiempo frente a una cámara, por habernos acompañado. Para nosotros es muy importante la presencia de todos ustedes, porque aprendemos desde los disertantes, desde los que nos preguntan, así que
Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Buenas tardes. Chau. Buenas tardes.